Ujú. Buenos días, queridos participantes. El día de hoy, sábado 21 de octubre de 2023, vamos a iniciar con nuestra segunda reunión Zoom. Muy importante pedirles disculpas porque la anterior vez que convoqué, que fue el 17, hubo problemas con la conectividad de Internet. Les doy entonces los buenos días, mis cordiales saludos. Ya me he presentado anteriormente, vuelvo a decirlo. Mi nombre es Diana Ocampo y estoy a la orden para que compartamos conocimientos durante todo este semestre. Los saludo de manera afectuosa y les comento que vamos a hacer la iniciación de nuestra charla a través eh, de la siguiente agenda y para ello pues voy a permitirme compartir pantalla para que podamos ir conversando y puedan ustedes ver con mucha mayor claridad sobre lo que vamos a hablar. En la agenda de la reunión vamos a trabajar con la introducción, concepto de sistema, vamos a dar ejemplos, características de ellos, criterios de clasificación, cuál es el objetivo de un sistema, razones para estudiarlo, importancia, eficiencia, etapas del ciclo de vida, las áreas de aplicación. Pudiéramos hablar de sistemas en informática y por último nuestra despedida. Bueno, con respecto a la introducción, esa introducción me va a permitir recordar un poco lo que se vio en la clase anterior. En la clase anterior, lo visto fue acerca de las teorías generales de sistemas. Estas teorías surgieron en el siglo XX como una necesidad de dar un nuevo enfoque a los sistemas. Como representante, ustedes pueden verlo aquí, destaca Ludwig von Bertalanffy, quien enumeró 3 objetivos fundamentales, los cuales se basaban en que se manejase una terminología general, que pudiera definir las funciones y características de los comportamientos sistémicos mediante el desarrollo de un conjunto de leyes que pudiesen aplicarse a los mismos con la correspondiente formalización de, de las leyes a través de la interrelación entre las variables dependientes e independientes por medio de una ecuación o ley. Voy a permitirme tomar un fondo de pantalla para anexarlo a mi registro.
Continuamos por acá diciendo entonces que Ludwig von Bertalanffy entre los años 1950 y 1968 planteó los objetivos primarios de las teorías generales del sistema, las cuales estaban basados en el llamado isomorfismo, y eso implicaba que que se hablase un mismo lenguaje, el cual fuera multidisciplinario, es decir, que todas las disciplinas manejasen un lenguaje común, para lo cual era necesaria una terminología general, explicar esos comportamientos de la realidad a través de leyes y posteriormente hacer su formulación. Es por ello que se dice que Bertalanffy habló de que la teoría general de sistemas no son más que el estudio de los sistemas en general desde una perspectiva interdisciplinaria y sistémica. Aparte de hablar de la formalización matemática, también se habla de que las teorías generales de sistemas se centran en dos enfoques. Esos enfoques son, como lo vimos en la clase anterior, el primero, el que relaciona el todo con las partes, es decir, al sistema con sus elementos, mientras que el segundo enfoque se refiere a los procesos de frontera y por tanto de la relación del sistema con su medio ambiente. Por último, al finalizar el primer encuentro que tuvimos en la clase anterior, se habló de la definición de sistema. Para retomarla, vamos a utilizar el siguiente esquema. Aquí pudiéramos empezar a preguntarnos qué es sistema. Y como lo vimos al final de esa última clase, y se repitió bastante, hablamos de que el sistema era aquel formado por un conjunto de partes, las cuales estaban interrelacionadas para lograr un fin. Aquí podemos ver cómo se define el sistema desde el punto de vista de teoría de sistemas, valga la redundancia, que fue una materia que ustedes vieron anteriormente. Entonces tenemos la entrada, que es información, la cual va a ser procesada con un objetivo específico y vamos a encontrar una salida. Y esa salida va a venir en función del fin de la creación de este sistema. De acuerdo a esta definición, podemos decir que son ejemplos de sistemas una computadora o un computador, el ser humano. Y aquí me llamó la atención esta imagen porque a través de ella yo puedo relacionarlo con lo que está acá adelante y a la vez con algunas características que voy a nombrar posteriormente. Si ustedes quieren detallar la imagen, yo estoy tratando de decir que tenemos un sistema circulatorio, tenemos un sistema nervioso, el sistema óseo, respiratorio, digestivo y a la vez todo el componente de nuestros tendones, que sería la parte muscular. ¿Esto qué implica? Que el ser humano es un sistema, pero a la vez él tiene subsistemas, que son los que ya nombré. Si nosotros hablamos de otro ejemplo, tenemos al árbol, que ese día lo expliqué. El árbol es un sistema porque como entrada está la luz solar que incide sobre las hojas de la planta con clorofila, produce una reacción química y eso va a permitir que en presencia de dióxido de carbono esa planta realice su proceso fotosintético y al final expulse oxígeno. ¿Por qué eso es importante? Porque el oxígeno será el que nos permita a nosotros como sistema, que también somos un sistema,
poner en funcionamiento este aparato que está por aquí, que es el aparato respiratorio, para poder realizar la función de respiración, que no es más que cumple el objetivo de oxigenar la sangre. Bueno, vistos estos ejemplos de sistemas, y me gustaría preguntarles por qué ustedes creen que ellos son sistemas. ¿Por qué será? Sí, son sistemas porque hay una interrelación entre sus partes. Si vemos que los subsistemas son elementos del sistema ser humano, podemos ver que esa interrelación es la que permite todos y cada uno de los funcionamientos que llevan a cabo al metabolismo del ser humano, en donde se producen infinidad de reacciones químicas y que le permiten al hombre seguir adelante con su existencia. Si nosotros nada más hablamos del computador, podemos ver que el computador tiene partes básicas o subsistemas, que son tres, y ellos, ¿verdad?, están interrelacionados: la CPU, la memoria y los dispositivos de entrada-salida. El sistema operativo, que es lo que nos llama software, es el que se encarga de controlar toda la parte que tiene que ver con las instrucciones del programa, pero ellos están unidos a través de un bus de datos y a la vez de los controladores de los dispositivos de entrada y salida para poder funcionar. Y como tal, el computador persigue un objetivo. ¿Y cuál es el objetivo del computador? Recibir y procesar datos. La finalidad va a depender de esos datos para que se procesan. Si nosotros estamos hablando de un proceso de automatización de un registro de estudiantes, pues se supone que la salida será el tener el listado de los estudiantes que se registraron o que se inscribieron en una institución pública. Ese es uno de los ejemplos. Y por acá, pues con el sistema árbol ya dimos la explicación de que él es el que está, él tiene tanto entrada, realiza un proceso que es la fotosíntesis, y tiene una salida que es el oxígeno que expulsa al medio ambiente. Y ese proceso fotosintético consiste en elaborar la savia bruta en elaborada, la cual en los casos de plantas o árboles frutales se puede observar que allí está la savia elaborada, que no es más que la energía depositada allí en la pulpa de esa fruta, en su concha, en su semilla y la pulpa de esa fruta, en las cuales por lo general son comestibles para el ser humano. Bueno, visto esto, podemos proseguir con el siguiente punto. En ese siguiente punto me habla de las características. Ya habíamos visto en el gráfico anterior que cada sistema existe dentro de otro más grande. Vimos el ejemplo del ser humano y vimos el desglose de los diferentes sistemas que tenía o subsistemas que tiene. También hablamos de la computadora diciendo que tenía tres subsistemas, perdón, el subsistema CPU, el subsistema memoria y el subsistema dispositivos de entrada-salida. Si nosotros viéramos o estuviéramos estudiando el sistema respiratorio, él pertenecería al suprasistema ser humano. Entonces, allí están los ejemplos de esta primera característica. Con respecto a lo anterior, hablamos de que poseen límites o fronteras, no son más que las barreras que definen física o conceptualmente ese sistema. Un ejemplo de ello es la planta. Una planta tiene raíces, tallo, hoja, flores, frutos, y ella puede estar afectada por su medio ambiente externo, el medio ambiente donde se encuentra sembrada, y como ejemplo de ello podemos ver que los pájaros pueden comerse las frutas, puede haber
pueden recibir del medio externo parásitos en sus hojas, eh, hongos, que van a dañar la constitución de las hojas y por lo tanto de los frutos. Es decir, que el medio ambiente o el exterior puede afectarlas a ellas. Nosotros como límites o como fronteras, el límite más externo que tiene el ser humano, como había dicho en la clase anterior, era la piel. En cuanto al ambiente, hablábamos de eso, del medio externo. Ese medio externo es aquel que pudiera ocasionar o no, afectar o no a ese sistema. Vamos a colocar un ejemplo. Si yo estuviese hablando de sistema de las diferentes instituciones a nivel privado, la institución, aquí en Mérida existen diferentes instituciones que ofertan a los estudiantes sus servicios de enseñanza-aprendizaje, ofertando las posibilidades de estudio a nivel tanto superior como a nivel de técnico. Si nosotros colocásemos un ejemplo del Instituto Antonio José de Sucre, en Mérida hay otros institutos que también ofrecen enseñanzas, carreras a nivel medio, como por ejemplo el, el de la frontera, que en estos momentos ya no está funcionando, pero también se encuentra el otro instituto en el cual dan hotelería, que es del gobierno, ese es el Hotel Escuela, y los muchachos salen graduados a nivel técnico. También tenemos el Instituto Cristóbal Mendoza, que ofrece carreras a nivel de administración, de informática, al igual que perdón, que el Instituto Antonio José de Sucre. Entonces, ¿qué pasaría? Que esos sistemas, esas instituciones educativas forman parte del exterior con el cual el Instituto Antonio José de Sucre tiene que estar en una completa, digamos, autonomía con respecto a cómo él puede captar la mayor cantidad de estudiantes. Y por lo general los estudiantes hoy día observan muy bien no solamente la calidad de docentes que tenga, sino también el tiempo en el cual van a salir con un título en mano y a la vez las posibilidades que se les ofertan en cuanto a cómo pueden pagar su semestre si es por cuotas. Entonces, bueno, los mecanismos, digamos así, las estrategias que utilice el Instituto Antonio José de Sucre con respecto a las otras unidades educativas a nivel técnico, puede influir drásticamente en su matrícula al inicio de un semestre. Ese es un ejemplo con respecto al ambiente. Continuando con con la agenda que tenemos planificada, podemos hablar de que existen muchos tipos de sistemas y esa clasificación se hace en función de algún criterio. En cuanto a su origen, podemos tener artificiales, naturales y sociales. Artificiales, como ejemplo, la computadora porque es fabricada por el hombre. Naturales, un árbol, un pájaro, sociales, una comunidad. En cuanto a su naturaleza, podemos tener que físico y abstracto. En la parte de los abstractos son aquellos que son intangibles, como por ejemplo un sistema de información, yo no lo puedo tocar. El físico sí lo puedo tocar al sistema cuerpo humano. En cuanto al ambiente, tenemos sistemas que son abiertos y sistemas que son cerrados. En el caso del cuerpo humano,
o de los seres vivos son sistemas abiertos. ¿Por qué? Porque ellos pueden recibir, eh, comunicarse a través de la energía, la disipación o no de energía. Mientras tanto que cuando un ambiente, un sistema es cerrado, no hay intercambio de energía, ni entra ni sale energía de él. En cuanto a la alternabilidad en el tiempo, podemos hablar que los sistemas pueden ser estáticos, es decir, que no hay movimiento, no cambian, y dinámicos cuando sí lo hacen. Nosotros como sistema, los seres humanos, somos dinámicos porque a medida que pasan los años, nuestro organismo tiene características totalmente diferentes y nuestras funciones ya no son las mismas. En cuanto a su complejidad, hablamos de sistemas simples y sistemas complejos. Yo pudiera decir que sistema complejo también lo es el ser humano, porque está formado por un conjunto de subsistemas que en sí mismos eh, realizan funciones específicas. Si pudiéramos ver un sistema simple, que es simple, lo más simple que podemos ver simplificado, pudiera ser una célula. Ya vista la clasificación, vamos a pasar a algo que me pareció muy importante hablar y conversar, y tiene que ver con la jerarquía de Boulding, que de una u otra manera, a los inicios de las teorías generales de sistemas, utilizó. Él clasificó o jerarquizó en 9 niveles a los sistemas, yendo desde estructura estática, pasando por sistema dinámico simple, sistema cibernético, abierto, genética social, sistema animal, sistema humano, sistema social, y al final el sistema trascendental. Algunos de ellos, su nombre mismo lo dice, pero dentro de la estructura estática podemos tener estructuras de cristal y puentes. Dentro de del segundo nivel, ejemplos de ellos son aquellos que realizan movimientos predeterminados, como el reloj, las máquinas o el sistema solar, que alrededor del sistema solar se encuentran los planetas girando en órbitas. Ejemplo, la Tierra gira alrededor del Sol en 365 días. ¿Qué otro ejemplo tenemos a nivel de sistemas cibernéticos que no son más que la transmisión e interpretación de información? Ejemplo de ello, el termostato. El ejemplo de un sistema abierto, habíamos hablado que podía ser una célula porque a ella entra o sale de ella sustancias, y cómo que entra, porque las células son alimentadas a través del torrente sanguíneo y son, aparte de eso, independientes, tienen propio mantenimiento. Si una célula está en estado normal, ella tiene un tamaño establecido y tiene la caracterizan 3 elementos fundamentales, que son el citoplasma, la membrana citoplasmática y el núcleo. Si nosotros hablamos de la parte genético-social, ahí nos vamos a encontrar a las plantas porque tienen diferencias en cuanto al genotipo y el fenotipo. ¿Eso dónde se veía? ¿En qué parte se veía? Era cuando cuando se hablaba de esa genética mendeliana, en donde se hablaba de fenotipos tales como el color de los guisantes, y genotipo si era dominante o si era recesivo el tipo de guisante que se empleaba, porque este científico utilizó los guisantes porque ellos podían autofecundarse, y para sus experimentos, la demostración de las leyes de Mendel, ¿verdad? Él los empleó. Entonces las plantas constituyen un sistema genético social. Después de allí venimos al nivel 6, es donde hablamos de poseer cerebro, y para ello el ejemplo característico son los animales. No olvidemos que cuando se hace el estudio de la psicología está el experimento de Pavlov, en el cual
inducía a un animal a comer con unos sonidos específicos, que si el pito, que si la reja, que si le colocaba el plato y ese animal, ¿verdad? Empezaba a, el olor del alimento, de saber qué iba a comer, le generaba grandes dosis de saliva en su boca. Eso es como por recordar. Con respecto al siguiente nivel, en ese nivel tenemos al hombre donde hay autoconciencia, conocimiento y un lenguaje simbólico. De hecho, nosotros nos comunicamos entre sí a través de la palabra escrita, hablada, pero cuando nosotros estábamos en nuestra prehistoria, utilizábamos jeroglíficos, utilizábamos lenguajes de símbolos que no era el abecedario como tal, sino más que todo dibujos, para representar una realidad que estábamos viviendo en un momento determinado. Y cierto fue porque en muchas de las cavernas encontraron dibujos que tenían que ver con las actividades que realizaba el hombre de la prehistoria, que era la caza y la pesca, y también las luchas entre ellos. Con respecto al octavo sistema, el llamado social, bueno, eso no es más que el cúmulo o la unión de sistema humano, y ejemplo de ello lo puede ser una empresa y también lo puede ser una comunidad. Y por último tenemos el sistema llamado trascendental por Boulding, en el cual eh, coloca a Dios y a todo lo absoluto. Bueno, me pareció interesante hablar de esta jerarquía que no es más que una clasificación, y en esa jerarquía se va viendo cómo se va pasando de cosas que son sin vida a cosas sin vida, es porque digo objetos que, que no tienen, son materia, pero no tienen vida, y pasamos a partir ya del del cuarto nivel a tener entes vivientes. Recuerden que si nosotros hablamos de un virus o de bacterias, ya estamos en presencia de células. ¿Por qué? Porque el virus tiene, hablamos de, si nosotros estamos hablando de animales y hablamos de protozoarios, solamente tienen una sola célula. Entonces, a partir del cuarto nivel ya estamos hablando de seres vivos. Allí consideramos a la célula como tal, luego a las plantas que tienen una célula que es llamada la célula vegetal, y luego pasamos a la célula animal. Después hablamos del hombre como tal, porque tiene autoconciencia, poder de razonamiento y discernimiento, y ya al final es la unión de todos ellos en conjunto, porque en una empresa nosotros nada más no tenemos al sistema humano, también tenemos al sistema, podemos tener el sistema animal, porque puede ser que las personas que cuidan esa empresa utilicen dentro del recurso de seguridad perros entrenados. También tenemos que en las oficinas las personas pudieran tener plantas. Quiere decir que todos están en conjunto al final, y bueno, la divinidad, el universo, como lo quieran llamar, sería el sistema trascendental. Visto esto, vamos a pasar a hablar de cuál es el objetivo del estudio de, cuál es el objetivo de un sistema. Realmente, si vamos a estudiar un sistema, si vamos a hablar de un sistema como tal, sabemos muy bien que su objetivo, su finalidad es para qué fue diseñado, para qué se pensó, para qué se construyó. Supongamos que hablamos del árbol. ¿El árbol que permite? Bueno, realizar el procesamiento de savia bruta en savia elaborada. El ventilador, que es tener distribuir una cantidad de aire en un espacio determinado para refrescar. Y con respecto al sistema solar,
sencillamente el sistema solar permite que nosotros podamos ser iluminados y haya energía, una energía radiante que es la que nos permite, nos da vida, nos permite realizar muchas actividades e iluminarnos para poder observar todo lo que está en nuestro entorno. En cuanto al estudio de los sistemas, pues sencillamente se estudia un sistema para permitir comprender cuál es su funcionamiento, qué partes tiene, cómo lo vamos a mejorar o a cambiar, o en caso tal, duplicarlo y a su vez tener la posibilidad de explicar qué es lo que hace ese sistema. Como ejemplo de ello, podemos tener un sistema de información el cual realiza un conjunto de actividades al inicio, y si ese sistema de información es empleado por otros clientes, pudiéramos decir que hay otro cliente que tenga un requerimiento y por lo tanto se va a modificar el menú, digamos, el programa principal, y se introduce otra subrutina que es la que va a permitir satisfacer a ese cliente. Quiere decir que se está mejorando, se le están realizando cambios a ese sistema para incluir a un nuevo cliente que tiene una necesidad específica y con ello se está mejorando. En cuanto a la importancia, pues los sistemas están en nuestra vida diaria. De hecho, ya vimos que nosotros mismos somos un sistema y nosotros pertenecemos a una sociedad, quiere decir que estamos en un sistema social, y todo lo que nos envuelve y nos rodea es un sistema y necesitamos eh, organizarnos para que nuestras actividades, las de cada uno de los sistemas como tal, permita que haya una optimización de recursos y que se cometa el menor mínimo de errores para alcanzar el objetivo último del sistema. En el caso del ser humano, nosotros perseguimos como objetivo nacer, crecer o desarrollarnos y al final, en nuestro caso, morir. Si hablamos de la eficiencia, ¿cómo podemos medir la eficiencia de un sistema? Pues la efectividad o no que tenga un sistema va a depender del uso de indicadores. Yo puedo hablar de rapidez, de productividad, de tiempo de respuesta, de calidad en cuanto a los resultados. Y a su vez también podemos hablar de reducción de costos con el cumplimiento de metas. Obviamente que para poder medir la eficiencia, nosotros tenemos que establecer una comparación con los estándares establecidos. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros tenemos que tener patrones de rendimiento. Y bueno, tendría que, dependiendo del tipo de sistema, escogerse qué en sí se quiere. Vamos a colocar un ejemplo en cuanto a la parte del sistema educativo. Cuando hablamos del sistema educativo y hay una persona que tiene ha cursado alguna carrera específica, pudiéramos hablar de su promedio al final su promedio académico al final de, de su, de su carrera. Ese es uno de los ejemplos. Bueno, y siguiendo con otra parte, hablamos de la etapa del ciclo de vida de un sistema. Ustedes y alguno de ustedes pudiera indicarme qué conocen como etapa o como ciclo de vida de un sistema. ¿Qué creen ustedes que cuando uno está pensando en realizar un sistema es lo primero que deberíamos de hacer, lo segundo, lo tercero? Y bueno, al final, ¿qué pasaría? Sí, efectivamente, nosotros tenemos que hacer una identificación de inicio, una identificación de necesidades y requerimientos, y después de que tengamos ya, después de tener un todo, resumir en cuáles son los que necesito para tener para lograr el objetivo que requiere que se haga ese sistema.
Después voy a proceder a cómo diseñarlo y desarrollarlo. Es decir, que voy ensamblando, voy a hacer una caracterización de elementos y cada uno de esos elementos va a cumplir una función específica. Después de eso, si estamos, después de eso vamos a pasar a implementarlo. ¿Eso qué implicaría? Que todos esos elementos que realizan actividades o funciones por separado los vamos a unir, los vamos a ensamblar y vamos a poder ver cómo está funcionando el sistema y a partir de allí de ver cómo está funcionando ese sistema pasaríamos a chequear ese sistema, a ver cómo opera y a su vez de cómo la interrelación entre sus partes eh, pudiera o no generar eh, una problemática y entonces es importante que nosotros a nivel de seguridad podamos mantener ese sistema con la revisión correspondiente de sus partes y del funcionamiento de cada una de ellas. Y por último, cuando un sistema es obsoleto, o sencillamente cuando ya se ha probado todo el sistema, se desactiva. Una vez hablado esto y antes de culminar la clase, porque ya pronto vamos a estar por culminar esta clase, podemos decir que los sistemas se pueden aplicar en diferentes ámbitos, en los ámbitos de todas las ciencias. Aquí tenemos una relación con las teorías generales de sistemas. ¿Y por qué lo quise relacionar así? Porque resulta que el concepto de sistemas apareció entre esos años, en el año 1950, en las décadas del 50 al año 68, a partir de ese isomorfismo entre diferentes disciplinas. Y podemos ver cómo cibernética, teoría de la información, ingeniería de sistemas, teoría de juegos, biología, física, administración, informática y muchas otras ciencias más se han enriquecido con este nuevo concepto de lo que es sistema. Por último, y para terminar la reunión, aquí les voy a dejar un ejemplo acerca de los sistemas del ámbito de la informática. Podemos ver que en informática tenemos o hablamos de sistema operativo, sistema experto informático o de aplicación o software que no es más de que la creación de juegos o de consolas o juegos y que me permiten realizar una actividad determinada. También tenemos aplicaciones que tienen que ver con la arquitectura de los sistemas, la computadora como tal, que es un sistema, y muchísimos otros más. Bueno, jóvenes, eh, he cumplido con la agenda de la reunión. Ha sido un placer haberlos tenido acá en la clase. Y bueno, mi cordial invitación para la próxima clase en la cual continuaremos con esta unidad y haciendo aclaratorios acerca de las actividades que próximamente tienen que entregar para poder dar fin al primer corte. Un placer haber compartido con ustedes. Hasta la próxima.